La frase latina ubi ius, ibi remedium nos indica la importancia de un sistema de solución de controversias que pueda servir para los casos del incumplimiento de las reglas. Así, su papel es fundamental. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Tratado México, Estados Unidos-Canadá, TEMEC, establecen disposiciones sobre 3 tipos de arbitraje en función de los sujetos que en ellos intervienen: Estado versus Estado, particular versus Estado, particular versus particular. El arbitraje Estado-Estado es el relativo a las controversias entre las partes, referente a la interpretación o aplicación del tratado, y se regula en el capítulo 20 del TLCAN y en el 32 del TEMEC. Por lo que se refiere al arbitraje particular-Estado, se tienen 2 mecanismos, uno en materia de protección a la inversión extranjera y otro relativo a la revisión y solución de controversias en materia de derechos antidumping y compensatorios. Finalmente, en cuanto al arbitraje particular-particular, tanto el TLCAN como el TEMEC tienen una sola disposición respecto de los medios alternativos para la solución de controversias comerciales. Si bien el TLCAN será reemplazado por el TEMEC, en ciertas materias habrá una coexistencia temporal. El capítulo 31 del TEMEC, firmado el 30 de noviembre de 2018, tiene las siguientes características. Preserva el arbitraje Estado-Estado en los términos del capítulo 20 del TLCAN. Evita incluir propuestas nocivas de Estados Unidos, incluidas en los objetivos de negociación de ese país, sobre opiniones consultivas y la disposición Set-Aside Report. Mejoras en transparencia, tales como audiencias públicas y publicación de escritos, y participación de amicus curiae. Y, finalmente, disposiciones sobre el reemplazo de panelistas y uso de medios electrónicos. El capítulo 20 del TLCAN presentó un problema que impidió su funcionamiento, esto es, la falta de automaticidad en el establecimiento o integración de los paneles. Solamente hubo 3 casos con un informe final, 2 de ellos iniciados por México en contra de Estados Unidos. Casos Transporte y Escobas de Mijo. Se presentó una crisis derivada de una controversia sobre el acceso del azúcar a Estados Unidos. La negociación del TEMEC presentó una disyuntiva: mantener el status quo versus aceptar las poison pills. Al respecto, se optó por el status quo, es decir, la falta de automaticidad. El 10 de diciembre de 2019 se firmó el adendum al TEMEC como un intento de solución del defecto del capítulo 20 mantenido por el TEMEC. Las mejoras fueron las siguientes: eliminación de la intervención de la Comisión de Libre Comercio, el establecimiento de un panel con la entrega de la solicitud correspondiente, el establecimiento de listas de árbitros, en donde cada parte designa 10 personas. Se debe tener un acuerdo dentro de un mes a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Si no hay acuerdo, la lista de personas designadas será la que se utilice, y si una parte no envía su lista, serán las reglas de procedimiento las que establecerán la manera de enfrentar esa situación. Y disposiciones sobre la integración del panel, de 5 a 3 árbitros, que sea por acuerdo de las partes, y si una de las partes se rehusara a participar, ya sea en la selección de sus propios árbitros o del presidente, la parte que sí participa podrá elegir a los panelistas faltantes o al presidente, siempre que no sean sus nacionales. El adendum al TEMEC presenta unas disposiciones sobre evidencia a ser desarrolladas por las reglas de procedimiento, el derecho de remitir testimoniales y la posibilidad de verificar la veracidad del testimonio, el derecho de remitir testimoniales anónimas y evidencia atestada en ciertas circunstancias, la autoridad del panel para solicitar que una parte proporcione documentos o información pertinente y que ante el incumplimiento lo considere al emitir su decisión, y la aceptación del panel de las estipulaciones en la audiencia. El anexo 31A del capítulo 31 del TEMEC
Establece el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas. Si bien se describe en el capítulo laboral de esta serie de conferencias virtuales, baste aquí citar una breve descripción. Este mecanismo es nuevo y no estaba previsto en el TEMEC firmado en 2018, sino que fue incluido mediante el adendum al TEMEC en 2019. El objetivo del mecanismo es garantizar la reparación ante una denegación de derechos laborales en una instalación cubierta, derivado de la privación de la libertad de asociación o de la privación de la negociación colectiva. Este mecanismo permite que ante la falta de observancia de obligaciones se puedan establecer medidas tales como denegación de entrada, sanciones e incluso la suspensión de concesiones. El arbitraje particular Estado está previsto tanto en el TELECAN como en el TEMEC y se refiere a dos capítulos. Uno en materia de inversión, que es explicado a detalle en el capítulo 2 de esta serie de conferencias virtuales, y otro relativo a la revisión y solución de controversias en materia de derechos antidumping y compensatorios, del capítulo 19 del TELECAN y 10 del TEMEC. Al respecto, Estados Unidos se planteó en sus objetivos de renegociación, entre otros, la eliminación de este capítulo, del capítulo 19. Este capítulo prevé que cada una de las partes reemplazará la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios con la revisión que lleve a cabo un panel binacional. Dicho mecanismo tiene su antecedente en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá de 1989, quienes, ante la imposibilidad de acordar reglas sustantivas, lograron un resultado híbrido y temporal, con carácter nacional en donde cada parte mantiene su legislación y con carácter internacional porque el reemplazo de la revisión judicial interna se hace con paneles binacionales. Su importancia era tal en las negociaciones que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció sobre la necesidad de mantener el mecanismo del capítulo 19 del TELECAN. Por su parte, México tenía prioridades en las negociaciones, como modernizar todos los mecanismos de solución de controversias previstos en el TELECAN, para hacerlos más ágiles, transparentes y eficaces. En virtud de que Estados Unidos pretendía la eliminación del capítulo 19 por un lado y México y Canadá querían mantenerlo y mejorarlo por el otro, el acuerdo alcanzado finalmente fue mantener el capítulo en los mismos términos, es decir, sin mejorar varios aspectos. Este mecanismo ha sido nombrado como la joya escondida del TELECAN y su funcionamiento será prácticamente idéntico en el TEMEC. Finalmente, el TEMEC prevé una disposición transitoria relativa al funcionamiento del capítulo 19 que continuará aplicando a la revisión que lleve a cabo un panel binacional relacionada con una resolución definitiva publicada antes de la entrada en vigor del TEMEC. Por último, me referiré al arbitraje particular. La regulación es mucho más limitada comparado con los arbitrajes anteriormente descritos. El artículo 2022 del TELECAN y el artículo 3122 del TEMEC establecen una serie de disposiciones sobre medios alternativos para la solución de controversias comerciales, a saber, promover y facilitar el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos para la solución de controversias. Disponer procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncian en esas controversias, y establecer un comité consultivo de controversias comerciales privadas, que incluya personas con conocimientos especializados o experiencia, quienes emitan informes y recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio sobre cuestiones generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio. Espero que con esto se haya tenido un panorama general
de la resolución de controversias en el TEMEC.